podía hablar términos de gracia, porque la gracia no iba a empezar a correr desde el momento de su muerte y resurrección. Hasta que no ocurriese ese proceso, todas las parábolas encontramos un contexto de ley. Finalmente, vamos a discriminar entre comparaciones y parábolas y narraciones. Hay una diferencia entre estas cosas, y mucha gente tuvo la costumbre de llamar a muchas cosas parábolas que nunca lo fueron, llamar a narraciones que no fueron, y llamar a cosas que nunca fueron. Por eso vuelvo a repetir que las parábolas tienen un propósito claro. ¿Cuál es la diferencia entre una comparación y una parábola? Mientras las parábolas encierra en su radio mismo una enseñanza en sí mismo, en su contexto directo porque la introduce, y en segundo lugar, una narración es un relato histórico de un hecho que ocurrió, y una comparación es una semejanza entre dos cosas para hablar cosas, revelar cosas espirituales por medio de cosas naturales, ¿sí? En ambos casos, tanto en parábolas y en comparaciones, no se pueden hacer figuras literarias de manera literal, ni doctrinas de manera literal, porque son comparaciones no en el sentido de la mecánica o de cómo funcionan las cosas, sino en el sentido de las enseñanzas prácticas. Por ejemplo, podemos ver que incluso del reino de los cielos se habla de que hay un sembrador, no, por supuesto que no. Podemos hablar de que una comparación, el reino de los cielos es semejante pero no es. Hay que entender esos puntos. Y muchas veces cuando no entramos en estos ámbitos, podemos cometer serios errores de doctrinas. Esto es un resumen de lo que he leído hasta el momento y de lo que les he estado compartiendo con respecto a las parábolas. Queda poquito ahí para discernir. Quiero saber si está mi hermano Daniel Guaripa, que a él le toca esta hora, no lo veo conectado. Ahí cambio. Profesor, ¿tiene algún ejemplo de una mala interpretación de alguna parábola? Y generalmente he escuchado, por ejemplo, la parábola del sembrador, le dan otras enseñanzas. He escuchado que leen la parábola y no leen la explicación y se debería clavar ya el sermón, sino que reinterpretan las parábolas. Entonces, si la parábola tuvo un uso especial para tal tiempo, el por qué se le dijo y el por qué se les enseñó, no entiendo por qué hay personas que hacen una segunda interpretación de las parábolas. ¿Cuán válida podrá ser esa segunda interpretación si ya el mismo Jesús nos dio el significado de esas parábolas? Esto es un ejemplo claro de la gente que nos advertía Pablo, dice, porque vendrán muchos falsos maestros que se amontonarán bajo sus propias concupiscencias, y se amontonarán muchos que tendrán comezón de oídos, y estos serán arrastrados a falsas enseñanzas. Pablo declara eso a Timoteo 2 veces con respecto a las doctrinas. Hoy por hoy hay mucha gente que hace muchas interpretaciones extrañas y raras con respecto a las parábolas, reinterpretándolas, dando una interpretación totalmente fuera de foco en base al sentido propio. Entendamos que y han hecho doctrina en base, sino no tan solo eso, sino que han hecho doctrina. El patrón común de esto es que las doctrinas terminan negando el resto de las escrituras y terminan escudándose con versículos aislados. Por ejemplo, alguien tomó una determinada parábola, sacó una doctrina de esa parábola, reinterpretando la parábola qué significaba, y empezó a citar versículos de toda la Biblia para ir respaldando el principio. Ahora, curiosamente, aunque se haya respaldado con versículos, contradecía la función principal y la idea general de las escrituras. No olvidamos que la parábola debe encontrar con tres aspectos. Les recuerdo los aspectos. Primero era entender cuál fue el uso principal y los destinatarios principales, el momento histórico que se dio, cuál fue la enseñanza que se dio en el momento, no se olviden, la enseñanza que se dio en el momento, y finalmente la unidad con el resto de las escrituras. Las reinterpretaciones de las parábolas cumplen de un papel importante, que es la contradicción con el resto de las escrituras. Generalmente las reinterpretaciones de la Biblia van a terminar contradiciendo principios básicos de doctrina, como salvación, gracia, justificación, redención. Siempre topan con eso. Cualquier doctrina que tope con los principios básicos de fe es una doctrina que está sin duda equivocada y viene de su propia mente, ¿no? Viene de la mente del hinchados por su propia mente, la Biblia le dice. Cambio.
Bueno, y el caso similar en este comentario que acabo de escuchar de lo que leías acerca de la parábola del samaritano, que en ese camino asaltaban, o sea, lo llevas al literal, cuando ahorita mismo acabo de escuchar que las parábolas eran dirigidas a aquel pueblo, ¿no? Aquel pueblo que era Israel por medio de la ley, porque se iba a terminar esa ley y venía la gracia, ¿no? Entonces no tiene, o sea, no le encuentro sentido ahí, ¿cómo está? O sea, entonces es literal esa parábola del samaritano, o cómo, o sea, si es dirigida al pueblo de Israel, ¿no? Que esto es, o sea, lo que se está marcando acá, que están marcando unas reglas acerca de las parábolas, bueno, que no son escriturales esas reglas, ¿no? Que son tridimensionales y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a quedar igual, cambio. Claro, debes de comprender de que la parábola está tomada en hechos reales. Las parábolas están tomadas en hechos reales. ¿Es real o no es real que un sembrador siembre? Ahora, ¿qué se trata de enseñar con la parábola? ¿El hecho literal o el hecho espiritual? El hecho espiritual. La parábola, el buen samaritano, déjame ver si está introducida como parábola, como comparación o como enseñanza. Lo del buen samaritano, dame un segundo. Bien, esto está en Lucas, el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25. Un intérprete de la ley se le levantó para probarle, el maestro haciendo la cosa de herencia de la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? El contexto directo, la ley. En aquel que respondió le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todas las fuerzas de tu mente, y a su prójimo y como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿quién es tu prójimo? Y respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de los cuales despojaron, haciéndose y fueron despojados medio muertos. Hago una pregunta, ¿es parábola, es narración o es comparación? ¿Qué es lo que es esto? ¿Una parábola, una narración o una comparación? Cambio. Una comparación. Bueno, por los lineamientos que tú marcas acá, ¿verdad, Rodrigo? Porque pues no lo marca la escritura. Aquí esto es una comparación, ¿no? Porque no dice parábola. ¿Verdad? Tú estás haciendo una comparación por lo que tú dices. Pero para mí es parábola, cambio. Bien, les repito. Una parábola es una historia que se introduce como tal. Les narró una parábola, les dijo una parábola, ¿sí? La parábola es un radio mismo que da una enseñanza principal. Una comparación es dar a la descripción de dos cosas mediante cosas, que es lo que el Señor siempre comparó. ¿A qué les comparará el reino de los cielos? Por lo tanto, no es ni comparación y tampoco es una parábola, porque no introduce las cláusulas de decir ¿a qué les compararé el reino de los cielos? O el reino de los cielos es semejante a, son comparaciones. Y las parábolas se introducen como parábolas. Y les relató una parábola y les dijo una parábola, se introducen como parábolas en su mismo contexto. Esto es una narración. ¿Qué es lo que es una narración? Una historia que se cuenta y se deja una enseñanza, ¿sí? La historia de esto, ¿cuál es el contexto? La ley. ¿Cómo está escrito en la ley? Pero también le habló de temas principales, le dio una prueba. Y después Cristo les hizo una pregunta. ¿Qué es lo que encierra la narración? Es una pregunta de cómo actuar justa o injustamente. Si entendemos el contexto de la historia, para que ocurra el relato tal y como se está dando, estamos hablando de un fariseo y el otro era, déjeme leer ahí por ahí quién era. Los dos personajes tenían que ver dentro del culto de adoración. En la ley estaba escrito que estas personas cuando iban a adorar y cuando iban a servir a Dios no podían tocar cosa inmunda. Entonces es una narración de algo que da una enseñanza. ¿Qué enseñanza quiere dar Cristo en estas cosas? Lo nuevo que viene a traer, la gracia, el amor, la justicia por encima de todas las cosas. Era importante seguir haciendo aquello, pero sin olvidar las cosas importantes. Varias veces hizo narraciones. Por lo tanto, esto del buen samaritano no es parábola y no es comparación.
es una narración. Cambio. Bueno, para mí no es narración, para mí es una parábola, porque aquí hay una gran perla, pero es una perla tan hermosa que trae una enseñanza profunda, profundísima, que no se puede ver a simple vista ahí, ¿verdad? Cambio. Hay una enseñanza profunda, sin duda alguna, pero no cumple los patrones de parábolas y tampoco cumple los patrones de comparación. Tal vez podamos coincidir en ese punto, Miguel, en que da una enseñanza profunda. Sin duda alguna vamos a coincidir en ese punto. Tal vez en cómo decimos qué es una cosa y qué no es, vamos a contradecirnos. Tal vez por aspecto de puntos de vista personales, sin duda alguna. Pero si más allá de esos puntos de vista personales que tenemos, decir si es parábola, si es comparación, o si es una narración, si coincidimos en la interpretación, la enseñanza básica, creo que no habría ningún problema en eso. Independientemente de que fuese lo que fuese, si vamos a coincidir en la enseñanza, no habría ningún problema. Este es un claro ejemplo para que nosotros tengamos un ojo más clínico en las escrituras, para empezar a cuantificar y calificar qué es una cosa y qué es otra. Ahora, ¿cómo sabemos cuál enseñanza? Digamos que, curiosamente, yo de una enseñanza y Miguel de otra. Ustedes y los dos damos una base, ¿no es cierto?, para una u otra enseñanza. Ustedes dirán, ok, ¿cuál es la enseñanza correcta?